Buenas tardes con todos, chicos, a todos los presentes. Les saluda Kim Chom de Infox. Les doy la bienvenida el día de hoy, sábado 5 de diciembre, a este taller titulado Modelo de proyecciones macroeconómicas de corto y largo plazo, el cual será desarrollado por el profesor Juan Tenorio. Antes de darle el pase a nuestro ponente del día de hoy, permítanme hacerle unos anuncios para toda nuestra comunidad de Infox. Estamos con un 40% de descuento en la mayoría de nuestros programas. Especialización en econometría, en finanzas, en bolsa de valores, preparación para el CVSRP y reguladoras, preparación para la SBS. También tenemos descuentos en nuestros cursos de software en economía y finanzas, cursos de lenguaje de programación, y adicionalmente también tenemos descuentos especiales para nuestros programas de preparación para la CFA y FRM, ¿de acuerdo? Adicionalmente les comento que todo diciembre tendrán ustedes el beneficio de llevar un curso de manera gratuita. Solo lo único que tienen que hacer es visitar nuestro fanpage de Facebook, en donde encontrarán un post con un formulario para que nos dejen sus datos y poder crearle un usuario en nuestra aula virtual. También les recuerdo que al finalizar esta exposición, este taller, tendremos unos minutos, aproximadamente 15 minutos, para poder hacer nuestras preguntas en el chat, ¿de acuerdo? Alguna consulta o alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro profesor. Sin más dilación, les presento al profesor Juan Tenorio, quien es estudiante de PhD en Economía en Michigan State University, MA in Economics de Georgetown University, y ha participado de la extensión del BIP en el 2015. Actualmente es Senior Economist en la Dirección General de Política Macroeconómica del MEF. Además, es docente universitario en temas de macroeconomía y crecimiento económico. Bienvenido, profesor Juan Tenorio. Le cedo la palabra para que pueda dar inicio al taller. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a tener una conferencia quizás un poquito larga. Esperemos que alcance el tiempo y poder ser lo más didáctico posible en base a lo que se quiere explicar del modelamiento en corto, largo plazo. Lo que yo he hecho es diseñar un slide en el cual permita a ustedes comprender cómo se realizan los pronósticos o proyecciones y algunos modelos que ayudan desde un punto de vista inmediato, ¿no? Modelos sencillos, fáciles de replicar quizás algunos, ¿no? Algunas ventajas y desventajas que tiene utilizar un modelo con respecto al otro, ¿no? Y que de esta manera muchos de ustedes a veces tienen alguna duda de qué modelo usar, qué modelo no usar. Para poder tener esa idea vamos a tratar. Muchos de estos modelos que vamos a ver el día de hoy son utilizados en la Dirección General de Política Macroeconómica, en este caso, diseñados por un grupo de especialistas en el cual estoy incluido, y que realizamos las proyecciones macroeconómicas, realizamos el seguimiento, y en este caso proyecciones macroeconómicas tanto en corto y largo plazo. Entonces, actualmente ya vimos que la economía está sufriendo por una grave crisis económica que ha conllevado a una mejor especificación de los modelos de crecimiento, los modelos de largo plazo, porque sabemos que cuando se presentan graves crisis o grandes acontecimientos, a veces los modelos econométricos pierden cierta robustez, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver por qué razón, qué modelo usar. A veces que es tan chévere agarrar tu econometría y decir por qué es bueno o por qué es malo utilizar tal modelo, ¿no? A ver, les voy a compartir la pantalla. Como les dije en un inicio, el tema está relacionado, yo lo he seccionado en 3 partes, ¿no? En este caso, modelos de proyección macroeconómica en corto y largo plazo. Son 3 modelos nowcasting o de pronóstico inmediato, modelos y pronósticos a corto plazo y los modelos de tendencia a largo plazo, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tratar de evaluar cada uno de estos modelos, cuáles son las bondades, las especificaciones técnicas y toda la marcianada que a muchos de ustedes les gusta, particularmente a mí me encanta. Entonces, vamos a tratar de abrirnos en ese campo del modelamiento macro, ¿ok? Bueno, primero la importancia, porque nada acá hacemos por las puras, ¿no? La importancia de un modelo macroeconómico, yo lo secciono en 3 papeles fundamentales, ¿no? El primer papel es el que cumple un modelo macroeconómico, es el de organizar un marco analítico con el que estudiar los mecanismos de transmisión de la política económica, saber cuál es la dirección que tiene
una fluctuación, saber qué es lo que pasa cuando sube el tipo de cambio, saber qué es lo que pasa cuando sube la inflación core, saber qué es lo que sucede cuando hay un shock del envy, ¿o no? Cuando hay una caída del riesgo país, cuando hay una depreciación del tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que hace, ¿no? Nosotros observando casuísticamente la coyuntura nos permite entender más o menos las fuerzas que están en juego en la determinación de algunas variables relevantes, ¿no? Esto es necesario, este primer papel es necesario, es un orden criterioso, como se le dice, porque permite estructurar adecuadamente con la ayuda de estos modelos, ¿no? Que facilitan la comprensión del estado actual de la economía, permitiendo hacernos a nosotros, los economistas, alguna parte de inferencia sobre el estado de las variables que no son directamente observables en los datos. O sea, sabemos muy bien que existen componentes de variables que son observables y algunas que no son observables. Entonces, ese es el primer papel fundamental que tiene el modelamiento macro. El segundo, en segundo lugar, los modelos se utilizan para apoyar las decisiones del policy maker a través de la formulación de proyecciones de variables económicas relevantes. O sea, una vez que yo ya tengo el mecanismo de transmisión, por dónde va el shock, como te dice, esto ayuda a nosotros a poder decidir qué política monetaria o fiscal ayudaría a contrarrestar el efecto, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nosotros, en este caso, hay muchos instrumentos, o sea, la variedad de instrumentos convencionales y no convencionales de política monetaria y política fiscal que existen bajo diferentes esquemas. El de política monetaria ya sabemos que es bajo un esquema de metas de inflación y en la política fiscal tiene un bajo esquema de las reglas fiscales, ¿no? Y nosotros sabemos que estas políticas económicas siempre operan con cierto rezago. Nosotros debemos considerar para una situación que en el momento que vamos a utilizar algún tipo de política, cuáles tendrían efecto inmediato, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se va a demorar la política económica en poder desarrollarse? Nosotros ya tenemos que tener en cuenta también que las proyecciones ya son la herramienta fundamental por medio de la cual se describe el escenario futuro de una economía, ¿ok? En este caso, me acuerdo que Stevenson en el 97 decía que el rezago de la política económica es generada por la práctica bajo un esquema de meta de inflación que no puedes corroborar bajo un esquema de inflación proyectada, ¿no? O sea, es algo muy interesante eso que decía. Y en tercer lugar, contar con modelos que describan los mecanismos de transmisión, como dije en el primer papel, permite entender y cuantificar, que es lo mejor, cuantificar, o sea, la respuesta de la economía frente a estas fluctuaciones, ¿no? A la que pueda estar expuesta. Entonces, esto ayuda mucho porque nos permite entender el desarrollo y la utilización de los modelos macroeconómicos, ¿no? Estos tres papeles ayudan a entender por qué es tan importante modelar, por qué es tan importante para nosotros que hacemos macroeconomía, que somos teóricos de macroeconomía y que somos aplicados en la macroeconomía, hacemos proyecciones. Espero que hayan entendido estos tres papeles fundamentales que creo que todo macroeconomista debe tenerlo, o todo modelador de micro o macro debe tenerlo bien presente. Bueno, empezamos, chicos, con los modelos de no casting y de pronóstico inmediato. Bueno, acá yo he seccionado en tres bandas, ¿no? Modelos de pronóstico inmediato, modelo de factores dinámicos, los pronósticos a corto plazo. En tercer punto, los modelos a mediano plazo y largo plazo, que también podemos tenerlos, que son los modelos estructurales básicos. Que ahí ya viene la marcianada por dos, que ahí está todas las ecuaciones, todas las cosas de los modelos de equilibrio general dinámico estocástico, incorporándoles estimaciones bayesianas y todas estas cosas que a muchos de ustedes les gusta, incluyendo. En este primer apartado nos vamos a incluir en los modelos, vamos a ver los que son modelos no casting y de modelos, en este caso, de corto plazo. Son los que nos vamos a concentrar en este momento, ¿ok? Bueno, el rol del pronóstico inmediato, modelos de no casting, pronóstico inmediato, lo que te dice, es estimar los valores falantes de las variables actuales. O sea, lo que nos interesa a nosotros es cómo se está comportando el PBI actualmente, ¿no? Y esto es necesario porque nos ayuda a pronosticar a corto plazo y mediano plazo. O sea, los modelos no casting son una base de los modelos de largo plazo y de los modelos, en este caso, también acorde a los de mediano plazo. Nos permiten tomar esas sugerencias para poder hacer estimaciones mucho más largas. En este caso, los pronósticos a corto plazo siempre se consideran tipo cuando tú quieres estimar valores de 1 a 2 trimestres en antelación, ¿no? En este caso, permiten también alimentar la estructura básica del modelo de largo plazo. O sea, todos estos modelos están alineados. Tú no puedes manejar un modelo de largo plazo sin tener una estimación a corto plazo o una estimación no casting, ¿ok? Entonces,
Los modelos de mediano y largo plazo están sobre el horizonte de la política, utilizando el modelo estructural básico, el modelo de ecuaciones simultáneas, y esto funciona a partir de los pronósticos inmediatos y a corto plazo como insumos, ¿ok? Entonces, ya vamos entendiendo que todo es un juego, es un sistema. Todos los modelos están conectados uno con el otro, ¿ok? Entonces, descripción del modelamiento, bueno, en este caso de los modelos no-casting, se le conocen básicamente porque la política económica los utiliza para tomar decisiones en el momento T, ¿ok? Entonces, la necesidad de los datos en tiempo real permite que los modelos no-casting sean altamente utilizados, porque lo que yo necesito es saber cómo se está comportando la inversión, saber cómo se está comportando el consumo, saber cómo se está comportando las exportaciones no tradicionales. Entonces, yo quiero saber eso en tiempo real. Es inmediato poder, la necesidad de tener en cuenta el valor, o por lo menos la tendencia que va a seguir esta variable, es necesario tener los valores en tiempo real. El problema es ¿cuál? Que yo tengo variables que son no observadas, ¿no? Y variables que son observables. Entonces, el problema de las variables en tiempo real es que no necesariamente todas son observadas. Hay variables que son no observadas y para eso es necesario utilizar los modelos de estado-espacio o los modelos de factores dinámicos de Stott y Watson, ¿ok? Vamos a ver un poquito de esos. La política económica y la necesidad de datos en tiempo real. Bueno, para el análisis de políticas y los pronósticos, nosotros tratamos de utilizar siempre los datos disponibles. Tú no puedes utilizar o estimar variables no observables si no asumes el criterio del comportamiento casi parecido o correlacionado altamente fuerte con una variable que no puedas observar, ¿ok? Entonces, los datos en tiempo real, siempre hay datos que están disponibles en el tiempo T ahora, y lo que nosotros conocemos como datos de alta frecuencia, ¿no? Que son diaria, ¿no? Que son por minuto y demás, son variables financieras que muchas veces tienen alta frecuencia. Asimismo, también existen algunas variables que en su frecuencia no ayuda a interpretar claramente el comportamiento de la misma, que son comportamientos mensuales, trimestrales, semestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para las decisiones de política, nosotros necesitamos cuáles son las condiciones iniciales de la economía. Esto permite, por ejemplo, para mí, estimar la brecha producto. O sea, una forma de poder entender esto es para poder estimar esto, ¿no? Tengo una brecha producto casi positiva, casi negativa, que está llegando al borde, que tiene un esquema de metas de inflación prevista anteriormente, no lo sé, necesito saber eso. Entonces, para este tema de la brecha de producto es necesario los datos, en este caso del PBI actual, ¿no? Y en este caso los de tiempo real. Entonces, la pregunta clave de esto es, ¿cómo se infieren los datos faltantes? ¿Qué es lo que pasa cuando yo la data observada no me permite estimar algo que es no observable? ¿Cómo se explotan todos los datos disponibles en todas las frecuencias? O sea, ¿cómo puedo agarrar un dato mensual y decirlo, yo necesito frecuencia diaria, ¿no? ¿Cómo agarro un trimestral? Yo necesito una de alta frecuencia. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí hay un ejemplo de la dificultad de los datos, ¿no? Por ejemplo, este es el PBI de la zona euro, ¿no? Acá nosotros vemos en este gráfico que si bien es cierto, la tendencia se mantiene un poco para el caso del PBI de la zona euro, pero siempre se presenta tipo un rezago de 45 días para la estimación preliminar del PBI. O sea, alguien no puede tomar en consideración una estimación previa del PBI sin considerar 45 días de rezago para el caso de la zona euro, ¿no? Y si nosotros vemos, el error de proyección para cada uno de estos también es bastante alto. Entonces, ese es el problema de no considerar datos que son importantes para la estimación del PBI en tiempo real, ¿no? Normalmente la corrección promedio del PBI cuando tienes 45 días de rezago son 0,15 puntos porcentuales, que para el PBI es una cosa inmensa, ¿no? Entonces, no podemos fallar mucho cuando estamos hablando del producto, ¿no? O sea, si tenemos por ejemplo, un PBI del INEGI que nos saca mensualmente, tenemos como que 30 días para esperarlo, ¿no? 30 y en zona euro 45 días, tendríamos algo de 0,18, 0,19 puntos porcentuales de error de proyección si queremos estimar el PBI mensual de Perú. Más o menos sería la idea. La dificultad de los datos para encargar la formulación, en este caso, por ejemplo, de la política monetaria, es decir, conocemos las condiciones iniciales. Bueno, para esto los datos preliminares del PBI, ¿ya? Tienen un retraso más o menos de 6 semanas en los países industriales.
El problema se conoce como la paradoja de volar a ciegas, ¿no? Porque nosotros siempre queremos estimar un PBI, pero no nos damos cuenta de que tenemos rezagos, por lo que demora la estimación del PBI preliminar, ¿no? En muchos países, por ejemplo, no producen datos de cuentas nacionales trimestrales o los elaboran con retraso. Ese es uno de los grandes problemas. Otros realizan correcciones significativas e impredecibles, las famosas correcciones hacia atrás. Entonces, cuando nuestro pronóstico ahí se ve desfasado y encima errado. Lo que hacen los pronósticos inmediatos es una manera de sortear el problema de datos. Eso es la bondad que tienen los modelos de no casting, de que te permite a ti tener esa linterna para poder corroborar el estado actual de la variable y decir, esta se puede mover para abajo, esta se puede mover para arriba. Entonces, esa es la bondad que tiene el modelo no casting. Por ejemplo, nosotros, si estimamos de forma inmediata el valor del PBI, por ejemplo, el modelo no casting se va a basar en variables que son observables y en variables que son no observables para decirme a mí cuál sería la tendencia que puede tener en el momento T más 1 cuando yo estoy en el T, ¿no? Pero basándonos en datos de alta frecuencia. O sea, los modelos no casting solo sirven cuando tengo yo variables diarias o variables de alta frecuencia con los cuales me permitan seguir la tendencia de lo que puede mantener el PBI. Para esto viene lo que se conoce como las variables no observadas y los modelos de estado-espacio, el famoso filtro de Kalman, que seguro muchos de ustedes les habrán escuchado. El factor dinámico no observado se identifica empleando este método muy conocido en el cual se basa por una cantidad de datos y un modelamiento por dos partes, lo que se conoce como las ecuaciones de medición y las ecuaciones de transición, ¿ok? Entonces, nosotros utilizamos para esto una mezcla de frecuencias, o sea, agarramos mensual, trimestral, semanal, lo que podamos tener y jugamos y roleamos con la cantidad de datos para poder tener valores de alta frecuencia bien fuertes. Entonces, en los datos de modelo de estado-espacio, lo que se conoce, nosotros vamos a encontrar la variable de frecuencia baja, que por ejemplo, al toque tú dices, crecimiento del PBI. ¿Por qué le decimos variable de frecuencia baja? Porque tienes una frecuencia muy amplia, es decir, tienes valores mensuales o trimestrales que a veces son corregidos, por eso se dice valor de frecuencia baja. Y los valores de frecuencia alta, que por ejemplo son la producción inicial, el desempleo, en este caso podemos decir también los valores de las boletas y demás, son valores de alta frecuencia que se mueven diariamente. Eso de SUNAT que está haciendo, por ejemplo, esto del registro de boletas, es un valor de alta frecuencia que sale diario. Entonces, eso es genial poder tenerlo de esta manera y poder estimar cómo sería la proyección de los ingresos, asumiendo que yo tengo ya un registro de boletas diario. Y ahora, una vez que yo ya tengo las variables de frecuencia baja, pero las de frecuencia alta, estas comparten algo en particular. ¿Qué cosa? Lo que se conoce como el ciclo económico. Este ciclo económico, ¿ya? Stott y Watson le llamó el factor dinámico. Este factor dinámico que no es observable directamente, es decir, que a ver, me pongo en la idea, ¿no? Yo tengo dos variables, tengo una variable de frecuencia baja, variable de frecuencia alta. Algo que las alinea o las une es ese factor dinámico que siempre va a estar en las dos variables. Y de esa manera, cuando yo hago un match de las dos variables, puedo definir una sola que al final va a ser el factor dinámico que se va a mover a través del tiempo. Ese factor dinámico es la variable no observable que a mí me va a ayudar a predecir la variable en tiempo t más 1. ¿Me entendieron la lógica? Es bien sencillo, ¿no? Pero es bien bacán poder entender que dentro de cada serie de tiempo, sea de frecuencia alta o de frecuencia baja, existe aquel valor, aquel alma que se le dice de la serie, que puede identificar cómo se va a mover verdaderamente, ¿no? Por ejemplo, los datos de alta frecuencia, como dice, deben ser indicados anticipados de variable de frecuencia baja, o tienen que estar correlacionados con esa variable. Esa es una de las particularidades que pueden tener cuando juego con varias variables. Uno de los iniciadores, si alguno de ustedes quiere este tipo de modelos, es Stott y Watson, ¿no? Stott y Watson, a partir de los modelos de no casting iniciales y sencillos, elabora un modelamiento para poder estimar el PBI, en este caso de los Estados Unidos, y de otras variables adicionales. ¿Qué variables observables toma? Juega con las variables de la producción, juega con las variables del EMI, juega con distintas variables de frecuencia alta o frecuencia baja también. De ahí, si ustedes quieren, más adelante, terminando esto, les paso el paper y normalazo. El método de identificación de los modelos no casting. Bueno, para poder utilizarlos, como le dije, se basan en los modelos de estado-espacio porque nos permiten obtener variables que son no observables. ¿Y cuál era esa variable no observable? Este factor dinámico. Entonces, este modelo de no casting identifica la variable común no observada, factor dinámico, que determina las variables observadas. PBI, exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera.
Ese factor dinámico se identifica usando toda, chicos, la información disponible que nosotros podemos obtener. Es decir, si yo quiero medir el PBI, agarro todas las variables que pueden medirme la producción nacional y de esa manera verla en distintas frecuencias voy a poder obtener un factor dinámico común entre todas. Entonces, el ejemplo de las variables no observadas, este factor dinámico se le conoce como ciclo económico. El ciclo económico me ayuda a mí a pronosticar el valor inmediato del producto. Esa es la ventaja que tiene. Por ejemplo, también la prima de riesgo o condiciones financieras. Solamente esto sirve para variables del mercado financiero. Y la brecha producto permite estimar para los modelos de inflación. Entonces, chicos, ya tengo 3 valores. Si yo quiero utilizar o hacer modelos de nowcasting para variables que sean determinadas por el producto, tengo que ver el ciclo económico. Si quiero utilizar variables financieras, si quiero utilizar modelos de nowcasting para tener prima de riesgo o condiciones financieras. Si yo quiero determinar por un modelo de inflación, brecha producto. Ya, esos son como que los factores dinámicos más comunes no observados que hay en este tipo de modelamientos de variables. Ok, entonces, los modelos de factores dinámicos no es mucha marcianada, ¿verdad? Es muy sencillo, pero aquí vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible. Existen, bueno, entre 2 variables estacionarias. Yo tengo 2, tengo y sub 1 y y sub 2t. Este y sub 1 y y sub 2 van a tener un factor común, que es el factor dinámico, ¿no? Nosotros vemos en las ecuaciones que ambas se mueven con un factor lambda 1 y lambda 2. Cada uno tiene un movimiento, un ciclo económico en particular. Este valor de c sub t también va a tener un proceso, va a tener una distribución. Necesariamente no puede ser normal, puede ser que tenga otro tipo de distribución, pero para simplificar el trabajo y de Study Watson, iniciar el modelo, decimos que, ok, esto puede tener una distribución tipo donde el error de esta proyección de ciclo económico se mueve, tiene una distribución normal estándar, ¿ok? Entonces, a la vez, yo voy a decir que las variables, tanto de alta frecuencia o de baja frecuencia, se mueven con un proceso AR1 y de esta manera estas también siguen un proceso, pero no de una normal estándar, sigue un proceso cero sigma cuadrado, asumiendo que la media de ambas sí está relacionada, es decir, está cerrada. Por eso que tengo la media en 0, pero la varianza puede variar porque son distintas frecuencias, ¿no? Entonces, por eso el sigma cuadrado hace como esa interacción de distintas varianzas, ¿ok? Entonces, los procesos AR1 en este caso, que siguen esta misma idea del modelo de factor dinámico pequeñito que tenemos acá, son todas las series macroeconómicas, y es decir, siempre van a estar correlacionados en serie, se le conoce, ¿no? Se le conoce ¿por qué? Porque normalmente cuando yo tengo una variable que estima el producto, siempre van a estar correlacionadas con el producto. Entonces, estas están correlacionadas en serie o sistema, se le conoce, ¿ya? Ahí tengo, por ejemplo, la variable VI y el valor del VT también, que son independientes entre sí. O sea, es un modelo bien chiquito, pero es un sistema bastante complejo que me permite decir que existe un factor dinámico dentro de las ecuaciones que sigue una distribución que no necesariamente puede ser una distribución normal estándar, puede tener una distribución beta, puede tener una distribución gamma o una distribución beta con asunción de una estimación gamma. Algo así, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el componente no observado? ¿No? El componente no observado es el C, que nosotros estamos viendo como el factor del ciclo económico. Este componente C va a capturar el movimiento de los datos, va a capturar cómo se van a mover las variables verdaderamente. Es como decir el alma de la serie, ¿no? Estos modelos de nowcasting lo que hacen es estudiar los indicadores de actividad económica bajo el componente no observado, que yo incluyo dentro del modelo del ciclo económico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si se estudian las tasas de interés, ¿no? El componente no observado es un indicador de las condiciones financieras, porque es el que más está alineado a comportamientos de cómo se mueven las tasas a nivel de alta frecuencia, ¿no? Y el componente no observado siempre va a capturar el movimiento verdadero de los datos. Y este tiene que estar relacionado mucho a, ojo, el comportamiento de la variable no observada, nosotros lo vamos a modelar como si siguiera una distribución normal, ¿ok? Solamente para simplificar el trabajo, no necesariamente sigue esta distribución. Entonces, como ya hace un momento estaba diciendo, yo tengo 2 estructuras, medición y transición dentro de mi modelo. ¿Se acuerdan que yo tenía variables Y1, un modelo, una ecuación Y1T, Y2T, alta frecuencia, baja frecuencia en mi mente? Entonces yo tengo por un lado los valores que va a decir la propia sistema de ecuaciones, que son mi lambda 1, lambda 2. Ojo, estos lambdas
como en mis valores de cierre, mis raíces de las ecuaciones, ¿ya? Están dentro de una matriz de descomposición, ¿ya? Que se conoce como la matriz de descomposición de Schur. Estas matrices también multiplican el valor de cuánto van a ser sus factores dinámicos dentro de cada una de ellas, es decir, el factor no observable, C sub t, el factor Z1 sub t, el factor Z2 sub t. Ambas se unen como una sola ecuación haciendo matrices, que es Y sub t es igual al factor C por X sub t. Y la ecuación de transición, ya ojo, medición. ¿Por qué se le conoce como medición? Porque yo mido la frecuencia como va a tener la alta, baja frecuencia, mediana frecuencia y de tal. Entonces, y la de transición va a ser cómo se mueve la variable que yo he podido medir, que yo sé, que yo la veo, ¿ya? Puedo decir cómo se movería aquello que no observo, que no veo, que no puedo corroborar en datos. Entonces yo decir, ok, esta variable va a seguir un proceso, simplifico, proceso AR1, ¿ok? Pero para esto agarro mi ciclo económico y lo modelo, ¿no? Como en este caso, como cierro la ecuación en su diagonal principal de sus valores, sus parámetros para que siga un proceso AR1, como que el que tienen a continuación, donde tiene xt es igual a xt menos 1, con un valor del error también. Entonces ya tengo al final dos ecuaciones, ecuación de medición, ecuación de transición. Siempre en tu cabeza tiene que estar, ¿dónde están incluidas las variables de alta frecuencia, las ecuaciones de alta frecuencia? En mis ecuaciones de medición, siempre. ¿Dónde va tus factores no observables, tu factor dinámico? En mi ecuación de transición, ¿ok? Entonces, el modelo de factor dinámico está asociado al modelamiento de Kalman. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que existen variables que siguen un sistema, ¿no?, de estado-espacio donde los modelos se mueven a través del tiempo. Por eso lo conoce como modelo de factores dinámicos. Los modelos no son estables, los modelos se mueven en frecuencia, se mueven en alta frecuencia, porque lo que tengo son variables de alta, baja frecuencia, pero con el movimiento, en este caso, del ciclo, ¿no?, del valor C sub t. Si tomáramos variables macro, obviamente alineadas al producto. Entonces, lo que hago en este caso es decir, ok, los valores de X sub t se van a comportar como un modelo de Kalman. XT tengo un valor de medición de transición, donde las variables X sub t son las variables que no observo del modelo, y las variables Y sub t son las variables que yo sí observo, que pueden ser de alta o baja frecuencia. Aquellas variables que yo no considero dentro, ya, significa que no han corroborado o no están en este caso alineadas al pronóstico exacto de las variables del producto que yo quiero sacar, ¿no? El valor de sub t va a ser alguna perturbación que exista dentro del modelo. Al modelo le vamos a dar un valor de 0 Q, ¿no? Q es el valor de la varianza. La recursión de Kalman. Acá nosotros entendemos todo el proceso, ¿no? Creo que aquí entendimos todo el proceso que más o menos sigue el modelo de nowcasting de factor dinámico. La recursión de Kalman se le conoce como el proceso iterativo de Kalman para poder estimar las variables que están no observables. Bajo un modelo de estado-espacio en tiempo t igual 0, la variable x hat, en este caso, tiene valores en tiempo 0 que te dicen a ti cómo se moverían de en t en adelante. Yo un error, un typo. Ese símbolo debería ser en t mayor a 1 en adelante, ¿ok? Te dice, cuando yo tengo el valor de x de hat de t más 1 y yo quiero estimar, el modelo es iterativo. El Kalman lo bueno que es iterativo y es condicional. Entonces te dice, yo tengo en t0, no me voy a mover y esta variable se mueve en t en 1 en adelante. La variable se mueve en t más 1, se mueve en t condicional al comportamiento en t, se mueve en t más 2 condicional al comportamiento de t más 1, se mueve en t más 3 condicional al comportamiento de t más 2 y así sucesivamente hasta encontrar una variable que sea condicional a todos los tiempos anteriores, incluido el valor del tiempo t. Ahí solamente es una matemática sencilla, ¿no? Es de álgebra y se acabó. Pero la idea de esto es entender que Kalman sigue un proceso iterativo que está condicionado al valor del rezago y del comportamiento en t, que es el comportamiento siempre recursivo que va a tener el proceso de Kalman para encontrar aquel factor dinámico o variable no observable que permita corroborar el comportamiento real de la variable. ¿Ok, chicos? Entonces, el filtro de Kalman trabaja bajo un proceso metodológico de verosimilitud, que muchos de ustedes seguro ya lo habrán escuchado, visto y demás. Este filtro de Kalman nos permite evaluar funciones de densidades condicionales. ¿Por qué utiliza una metodología de verosimilitud?
Lo que pasa es que como es un proceso iterativo, lo que hace es encontrar el local, el mejor local, ¿no? Entonces, es un proceso iterativo que va jugando y va jugando y va jugando hasta encontrar la estimación correcta del factor dinámico. Entonces, por eso, como está condicionada siempre en T más 1 al tiempo T, condiciona el comportamiento de las variables a un local, que es el local de T. Luego, cuando llego a T más 1, el local en T más 1, y luego cuando llego al local de T más 2, agarra ese local. Y va jugando, y va jugando, y va jugando. Y ese proceso se conoce como el proceso de verosimilitud. Y esto está bajo una función de verosimilitud logarítmica del modelo de estado de espacio, como vemos allí, donde el valor de θ contiene todos los coeficientes y parámetros, incluyendo las varianzas, obviamente, del modelo de transición y los modelos de medición. ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Cuánto se mueve el factor dinámico sujeto a las variables observadas? ¿No? Y definir ahí, decir, ok, si la variable del ciclo económico se mueve y está alineada a las variables observadas, ¿cómo? En este caso, sí voy a poder obtener una buena interpretación y una buena calibración del modelo que yo estoy utilizando. Recapitulando, chicos, regresando, a ver. Los modelos de factores dinámicos, en resumen, resumen los comovimientos de los datos. Eso es lo que hacen los modelos de factores dinámicos, modelos no-casting, ¿no? Se estiman utilizando el método de máxima verosimilitud. Una vez que se estiman los parámetros ya del modelo, en este caso, cuando ya hace el proceso iterativo e encuentro unos coeficientes y las desviaciones estándar, este modelo de factores dinámicos, estos coeficientes lo puedo utilizar como filtros. Y ahí es cuando viene el filtro de Kalman. Entonces, todos estos modelos me permiten obtener coeficientes que me digan a mí cómo se va a mover el ciclo de la variable y de esta manera poder hacer predicciones en tiempo T más 1. ¿Me entienden la lógica? Una vez que yo tengo ya cómo se está moviendo el ciclo, entonces yo puedo decir, ok, meto esto en mi Kalman y esto me permite recuperar el valor del componente no observado y poder estimar la variable que tengo observable, pero que a la vez este componente no observable me va a ayudar a determinar el comportamiento de la que estoy observando. Ejemplos de las variables no casting, los famosos indicadores económicos coincidentes. El hecho estilizado de esto me dicen que las variables de actividad económica se mueven en conjunto. Por eso, o sea, muchos indicadores económicos, sobre todo el de producción industrial, se mueven alrededor del comportamiento del producto. Es por eso que yo digo, ok, la variable se está moviendo en conjunto y por ende muchas variables se van a mover conjunto asociadas al movimiento del producto. Y es por eso que el hecho estilizado me dice que las variables de actividad económica se mueven siempre en grupo. Stott y Watson, del 91 de su paper, decían que el modelo, una única variable subyacente, captura los comovimientos. Por ejemplo, 4 variables coincidentes que pueden alinearse, que pueden estudiar ustedes, son producción industrial, ingreso personal, total de manufacturas y ventas minoristas y empleo no agrícola. O sea, son 4 variables que me ayudan a mí a determinar cómo se moverían, por ejemplo, el PBI. Estas están asociadas a cómo se movería esto. Otra, la tasa de crecimiento anualizada, pero sin media. Por ejemplo, esto sería también la serie de frecuencia trimestral o la serie de crecimiento mensual constante semanal de trimestres determinados. También pueden ayudarnos. Nosotros tenemos la ventaja de que el INEI saca mensualmente cómo se está comportando el PBI, así que podemos agarrarnos de eso para saber cómo se comportaría también, o cómo estaría por lo menos en 30 días de rezago el comportamiento de la variable. Esto es fácil de extender para incluir más variables. Es lo bueno del modelo de estado-espacio, que no necesariamente puedo mantener la cantidad de variables o bajo un nivel de frecuencia. Puedo tener y seguir incluyendo más variables que me permitan a mí poder tener el verdadero comportamiento, por lo menos del siguiente mes, del PBI. Entonces, esa es la idea y eso es lo bueno que tiene el modelo de no-casting, el modelo de factores dinámicos. Este modelo, ya bastante conocido, fue utilizado por Argova, ¿no? Para poder detectar también cuál es el índice del ciclo económico de los negocios, ¿no? Y pudo él sacar, utilizando diversas combinaciones, él agarraba datos trimestrales, mensuales, semanales, diarios, agarraba un conjunto de variables y decía, bajo esta cantidad de variables, puedo determinar cómo se mueve la actividad económica solamente el siguiente mes. Yo puedo saber cómo se va a mover. Bajo esta premisa, los resultados de Argova fueron bastante acordes a la realidad. Como vemos ahí en ese gráfico, él pudo detectar bajo esa serie las crisis. Entonces, por ejemplo, ahí agarró la del 2001, la del 2009, ¿no?
Entonces, ahí es como nos damos cuenta de que utilizando un conjunto de variables de alta frecuencia, no es utilizando solamente dos, o utilizando tres, ¿no? La idea es utilizar las mejores variables que permitan determinar el comportamiento del ciclo económico del producto. Para eso sirven los modelos de nowcasting en el caso para la medición de actividad económica. Por ejemplo, no solamente Aruoba quedaba y decía, oye, ¿sabes qué? Puedo estimar el pronóstico del 2000 hasta el 2000 tanto. Lo que él hizo Aroa es decir, si mi modelo funciona tan bien, significa que si detectó dos crisis, puedo haber detectado toda la crisis anterior. Sí, lo hizo. Agarró su modelo de nowcasting y de esta manera lo que hizo fue determinar el comportamiento de largo plazo de la variable. Entonces decir, ok, la variable se puede comportar no solamente, como es un insumo de los mecanismos de largo plazo, es decir, tomo este modelo, amplío mi serie, o sea, agarro más variables y agarro más series y veo si es que puede detectar la gran moderación. Y bueno, como ustedes ven y observan, sí lo pudo detectar, ¿no? Pudo detectar la gran moderación y algunos otros escenarios de crisis económicas, ¿no? Bastante potente este indicador de condiciones de negocio. Algunos seguro habrán querido o habrán escuchado el índice de Aruoba. Es muy bueno y en el Ministerio de Economía venimos trabajando justo también con un indicador de alta frecuencia, que lo vine trabajando con la oficina también, ¿no? Que venimos evaluando este comportamiento para Perú. Ya sabemos de que estos modelitos, por ejemplo, un modelamiento sencillo de este de acá, es decir, vamos a suponer, yo agarro tres variables coincidentes para PBI, producción industrial, ventas minoristas. Agarro por un lado, meto estas ecuaciones tipo en mi Ibius o en mi MATLAB. Tengo mis ecuaciones de medición, que son las que puedo. Las de transición, ¿cómo se moverían a través del tiempo? Ya, medición, transición. Yo me pregunto, si el PBI tiene en frecuencia trimestral, el resto está en mensual, las tasas de crecimiento son interanuales, mensuales y medias, este modelito me va a poder detectar algunos episodios de crisis económicas porque están alineados al comportamiento del ciclo económico y decir si cada una de estas variables, es decir, la producción industrial es muy fuerte para el PBI, las ventas minoristas también. Entonces, como están fuertemente alineadas, te va a detectar los episodios de crisis, tanto puede ser de unos 10 años antes, ¿no? Unos 15 años antes. No sé si servirán para algo tan largo a través de atrás para detectar más episodios, pero en este caso, con estas pequeñas ecuaciones, puedes agarrar y jugar un ratito para, en el caso del Perú, puedes agarrar, ¿no? Y proyectar, si quieres, para el siguiente mes, cómo nos irá en el producto, ¿no? Acá les dejo algún modelamiento, por ejemplo, estas de aquí, estas tres de aquí, ¿cómo se modelan en Ibius? Bien sencillo. Agarro el arroba señal, señalo cada una de estas, son las tres variables de medición. Agarro el estado, en este caso, ¿cómo se va a mover la transición del modelo? Transición por un lado, transición por el otro. Entonces tengo GDP, IP y el retail, que lo que hacen es definir cuál sería el comportamiento. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, cuando le pongo los coeficientes a cada uno de los valores de las ecuaciones de transición, no solamente están alineadas a cómo se comportan estas, sino también a cómo se comporta la desviación estándar de la varianza de cada una de las variables de transición. Entonces, la idea sería poder determinar si estos coeficientes son verdaderamente robustos. ¿Cómo se hace un pronóstico inmediato con un modelo de factores dinámicos? Bueno, primero se estima el modelo y todos los parámetros. O sea, una vez que yo tengo agarrado el modelamiento, estimo esto, me van a dar unos parámetros en particular. Vamos a tener parámetros para GDP, parámetros para IP y parámetros para retail, ¿no? De algunos meses, por ejemplo. Usando los datos disponibles, nosotros vamos a construir una estimación de nuestras propias variables de estado hasta el momento T. O sea, nos vamos a basar hasta ese mismo comportamiento del tiempo T para poder definir el comportamiento del T más 1. Entonces, sobre la base de estimación del comportamiento T de la variable, se estima el valor del S1, que es el valor histórico o vínculo histórico del ciclo económico de las variables, para poder definir e identificar cuál sería el factor dinámico independiente para cada uno de estos, y si es necesario que se tenga que calibrar algún tipo de estas ecuaciones. Esa es como que la transición de todo el modelamiento que se tiene que realizar. Solamente para el caso de los modelos de factores dinámicos. Pregunta del milenio. ¿Qué es mejor que el filtro de Kalman? Todos alaban el filtro de Kalman. No me quepa la duda de que el modelo de filtro de Kalman es muy bueno, ya, porque te ayuda a definir variables no observables. Es la primera estrategia que yo tengo cuando quiero conocer una variable que no veo, ¿no?
Pero ojo, acá lo que te dice es que la medición mensual del PBI te va a ayudar, o sea, es correlativo. Aquí el símbolo debería ser como una flechita, ¿ok? La medición mensual del PBI ayuda a poder estimar un promedio del comportamiento del PBI. Y en función al comportamiento de la media del PBI, ya tú vas a poder identificar el pronóstico inmediato del PBI. Es así como viene la secuencia. Ahora, la estimación del filtro de Kalman, del ejercimiento del PBI, se refleja por los datos, en este caso de producción industrial y ventas hasta diciembre retrospectivo, te dice. O sea, solamente puedo definir hasta en tiempo T cómo se va a comportar la variable. Y ojo, queremos recurrir a toda la información pertinente, aunque no esté completa, ¿no? Entonces, el valor del filtro de Kalman, al poder tener un valor que es promedio, o sea, tengo la medición mensual del PBI, tengo un valor promedio, este promedio ya sabemos que está sesgado. Entonces, lo que necesitamos es suavizar Kalman. Utilizamos otro método de iteración de Kalman que se conoce como el suavizador. El suavizador se comporta así. Agarramos Kalman, tenemos el proceso de las ecuaciones. A partir del condicionamiento de las ecuaciones de transición y las ecuaciones de medición, voy a tener una función que es recursiva a partir de la muestra T. Es decir, ¿cómo suavizo Kalman? Es decir, las variables se comportan en T más 1 como se comportaban en T. Las variables se comportan en T más 2 como se comportaban en T más 1 y como T más 1 se comportaba en T. Pero el suavizamiento incorpora toda la parte de la muestra, es decir, agarra toda la muestra, incorpora dentro y decir, las variables T están condicionadas en T más 1 y condicionadas al comportamiento de toda la muestra. El comportamiento de T más 2 está condicionado a T más 1, pero también está condicionado al comportamiento de toda la muestra. Este T y T más 1 es como si fuera el T mayúscula, y este T mayúscula está condicionado al comportamiento de T. Las variables se mueven a través del tiempo, pero ajustada también al valor total de la muestra. Y es por eso que de esa manera obtengo un valor de Kalman mucho más suave que está alineado a cómo se comportaba la variable a través del tiempo. ¿Se dan cuenta? Este proceso que se hace Kalman a través del tiempo es muy bueno, ¿no? Se conoce como la secuencia de estimaciones suavizadas de Kalman. Por ejemplo, aquí yo estimo algo, ¿no? En IBIOS, bien sencillo. El pronóstico inmediato del PBI para la República Checa. Eso se estima bajo el componente común, en este caso ST, hasta el mes 12 del 2016. Yo tengo tres valores. El GDP, el factor del ciclo, que multiplica el valor del ST, por el valor del shock, ¿no? Más la media del crecimiento del PBI. Esto me permite obtener el pronóstico inmediato de la serie del PBI real hasta el mes tercero del 2016. Si nosotros vemos en la serie, vemos que la serie se va moviendo alineada, 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 que son en este caso las que tengo como verdecito. Verdecito es el predictivo, el valor rojito es el actual, ¿no? Y el otro es el residual. Y se dan cuenta que se va moviendo alineada, alineada, alineada. Pero esto, bajo el método que utilizamos en OCasting, permite obtener, nosotros lo que vemos aquí es este valor verdecito que está sobre el valor del rojo, o sea, podemos estimar tipo hasta unos meses después. Eso es lo que te permite el método de pronóstico inmediato, es decir, cómo se va a comportar el mes siguiente, pero solamente hasta el mes 3 del siguiente periodo. Es decir, yo agarro en enero, puedo estimar febrero, marzo, ya después va perdiendo punche. La idea siempre es estimar los modelos de Nowcasting en tiempo T más 1 del siguiente, nada más, o sea, si agarras mensuales, te va a estimar solamente el mejor, va a ser la mejor estimación, va a ser el mes siguiente. Bueno, chicos, acá hay una carrera de caballos de los modelos de factores dinámicos. Todos quieren estimar modelos de factores dinámicos. En Ecentrale también tienen modelos de factores dinámicos para poder estimar algunas variables de comportamiento. ¿Cuántas variables observables hay en un modelo de factores dinámicos? Esta es la famosa pregunta que alguno de ustedes querrá hacer. Bueno, en el caso del Banco Central Europeo, este usa un modelo de factores dinámicos con un montón de variables, un montón de series, ¿no? Más de, a ver, yo había contado hasta el año pasado como 135 series para estimar el comportamiento de la actividad de la inflación. Es un montón de variables para poder estimar el comportamiento de una, ¿no? Y solamente quiero saberla en tiempo T más 1. Y es más, yo no me cierro, el Banco Central, nadie se debe cerrar a que tu modelo está perfecto. Es decir, tu modelo puede tener alguna variable que tú no estás considerando y que puede tener relevancia en tu modelo. Es decir, por eso que es mejor tener mayor cantidad de series, mayor cantidad de robustez en tus resultados, sobre todo en los pronósticos inmediatos, que son tan importantes y sirven de insumo para los modelos de largo plazo. Pero agregar series cuesta
poco, por eso cuesta. ¿Por qué le pongo entre comillas? Porque, por ejemplo, alguno puede decir, pero profe, usted agarra una serie tal, la incorpora, pues, y la va poniendo. No es tan fácil. La serie tiene que cumplir algunas particularidades para tomar en cuenta y que no modifique el comportamiento de las otras variables, porque ponte que tú pongas, no sé, alguien está diciendo, tengo mi modelo para determinar cómo se mueve el producto y alguien dice, a partir de que la Padula, no sé, ya está en la selección, empieza a meter goles y mete los goles de la Padula en el modelo, no, pues no le va a dar cualquier cosa. Entonces, más o menos en esa idea es lo que trato de decir, aunque no mete goles. La selección de variables es más importante que los números, es decir, siempre. Para mí es más importante definir cómo se va a comportar la variable ahora que cómo van a darme los resultados después, porque eso me ayudaría a poder determinar cómo se van a comportar los resultados y cuantificar los efectos que voy a tener después de las variables, ¿no? Comparación de modelos. ¿Qué me ayuda a definir una serie? Cuando yo incorporo los goles de la Padula en mi modelo para predecir el comportamiento del producto, decir si es un modelo bueno o malo. Para eso utilizo lo que se conoce como las raíces cuadradas de los errores cuadráticos medios del modelo. Entonces, estos ayudan a poder determinar si estos pronósticos son exactos y si necesitan alguna especificación independiente. Ahora, el resumen, chicos, de los modelos de nowcasting y algunas referencias para que ustedes puedan observar. Bueno, el debate, chicos, sobre la política monetaria, que es uno de los más habituales, se inicia con la pregunta, ¿en qué punto del ciclo estamos? Eso es para todos aquellos que ven política monetaria, dicen, ¿en qué punto del ciclo estamos? Estamos en un punto del ciclo en donde la brecha producto es positiva, negativa, en función de eso yo puedo tomar mis decisiones de política monetaria. Entonces, los modelos de factores dinámicos vinculan varios indicadores observables con un estado latente, es decir, aquella variable que es no observada de la actividad económica, para el caso si yo quiero medir. Ese es como que el resumen, los modelos siempre están vinculados, las series siempre están relacionadas en función de un factor dinámico particular independiente para cada una de estas. ¿Cuáles son las referencias si alguno de ustedes quiere agarrar esto? Bueno, el más famoso, como les dije, es el de Stott y Watson. Y también este paper muy bueno, el World Economic Model, porque ayuda a poder definir por qué es tan bueno utilizar modelos económicos, ¿no? Yo se lo recomiendo leer. Y el de Stott y Watson, si alguno de ustedes está interesado en poder replicar esos resultados, que no son complicados porque es un paper bien sencillo, pero bastante fuerte para poder definir después si tú quieres agarrar el comportamiento de alguna variable en particular. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí son todo lo que más o menos, en resumen, obviamente, en resumen, no es todo, podemos saber de los modelos de nowcasting y pronóstico inmediato, ¿ok? Vamos a pasar a los modelos de corto plazo, ¿ok? Una vez que ya tenemos los modelos de nowcasting, ¿no? Los modelos ya de pronóstico inmediato, ¿para qué nos sirven ahora que ya tengo una base de cómo se movería la variable? Es decir, el modelo econométrico planteado, los famosos modelamientos en corto. El rol y pronóstico a corto plazo. Bueno, no todas las variables deben proyectarse a corto plazo. O sea, no alguno puede decir, quiero estimar tal cosa. No, no todas las variables deben proyectarse a corto plazo. Por lo general, el PBI y la inflación son algunas variables que sí se estiman en corto plazo, más o menos, ¿no? Las variables con un impulso sustancial, ¿no?, que quisiéramos extrapolar por 1 o 2 trimestres, son algunas que sí necesitamos. Pueden verse afectadas por algunos shocks recientes, por ejemplo, a causa de impuestos, y que el modelo estructural no toma en cuenta directamente. ¿Por qué? A veces cuando nosotros queremos hacer corto plazo, es como decirte, ¿no? Antes que pase el COVID, teníamos unas proyecciones, ¿no? Pasó el COVID, nadie tenía en consideración lo que iba a afectar en la actividad económica esto, y tenías tus proyecciones a corto. Entonces tú ya no podías definir y decir, no estás considerando el COVID dentro de tu modelo. Entonces ese es el problema muchas veces del PBI e inflación, de que tú puedes tener ciertas variables y estimarlas a corto plazo, pero no necesariamente estás tomando en cuenta algunos episodios, algunas cosas que pueden suceder, ¿ok? Entonces por eso hay que evaluar que cuando yo hago las proyecciones a corto, tengo que tomar en consideración que existen algunos impulsos o choques que no considero en mi modelo, ¿ok? Y a veces es improbable que estas variables también se vean afectadas inmediatamente por los cambios normativos. Ahora, un punto también que le dice es que casi nunca, en este caso nunca, el tipo de cambio y las tasas de interés son estimadas en este caso a corto plazo. Alguien que te diga que estima ese tipo de cambio a
tanto tiempo es como que mantenerlo flat, ¿no? O sea, es bien raro que se mueva tanto, ¿no? Es bien volátil, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son sensibles a cambios normativos, los cuales debemos considerar y predecir utilizando el modelo estructural. Variables que son como el tipo de cambio y tasa de interés, es preferible utilizar modelos estructurales más a largo plazo que mantengan un tipo de tendencia. Esa manera sí son los relacionados a poder tener el comportamiento y poder entender la lógica de estas variables, que no necesariamente algunas son afectadas con shocks estructurales, a menos que sean demasiado fuertes, ¿no? Por eso, pero sí comportamientos con bastante incertidumbre. Por ejemplo de una proyección a corto plazo. Es un modelo en el cual te dice la proyección de inflación de República Checa. Ahí tenemos el target, ahí tenemos su target de Checa, ¿no? Tenemos su inflación, la proyección de cómo se estaba moviendo y decimos, ok, a partir de ahora saca el fan chart y decir, ok, ¿cuál es el horizonte de política monetaria que tienes para actuar a partir del fan chart que tú tienes de aquí? Es decir, tú tienes horizonte, que se conoce como este coeficiente de intervalo, la sección roja, ya que tú ves con ese puntito. Esa se conoce como la inflación a mediano plazo, que está determinada por la brecha producto. La inflación a corto plazo, que son los 2 trimestres subsiguientes al valor de la inflación, basados en inflación pasada, shock de precios de alimentos y petróleo, cambio en el IVA, etcétera, etcétera. Estos se hacen con modelos econométricos en forma reducida que te pueden determinar y pueden ayudar a los pronósticos de mediano plazo. A partir de los 2 trimestres subsiguientes, se le conoce como la inflación a mediano plazo. Y ya sabemos que esta está determinada por la brecha producto, tipo de cambio, expectativas de inflación, en otras palabras, el modelo estructural. ¿Quién lo saca esto? Un modelo de largo plazo, ¿no? Un modelo de largo plazo. Entonces, siempre las proyecciones de corto te van a dar este tipo de resultados. Ahora, te dice, una advertencia de los modelos de corto plazo. Bueno, en esta sección nos centramos solo en un tipo determinado de modelo econométrico. O sea, el modelo econométrico de corto plazo en esta relación es un modelo de un sistema de ecuaciones. No necesariamente que significa que es el único modelo o es el mejor modelo. Hay un montón de modelos más que pueden aplicarse para los pronósticos a corto plazo. O sea, los modelos de corto plazo son bastante pequeños y bastante amigables y por lo tanto no son sesgados a una metodología particular. ¿Ok? Entonces, no debemos pensar, chicos, que esta es la única clase de modelos que existen, los que veamos acá. Hay miles de modelos más que utilizan los bancos para adoptar el conjunto de sus pronósticos y estén sesgados. Con el Ministerio de Economía, por ejemplo, el año pasado sacamos una metodología distinta para estimar el comportamiento del PBI. Y también sacamos un modelo macro bastante grande para poder estimar algo. No nos centramos en algo que solamente tenga que existir, ¿no? Entonces, usar modelos econométricos es el único modo, pero no menos importantes son el criterio, ¿ya? O sea, los modelos econométricos me dan la guía, pero no menos importantes son el criterio para decir la información externa y las opiniones de especialistas. Porque vas a suponer que los resultados de tu modelo econométrico no necesariamente van a estar acordes siempre. Entonces, para tener una idea de cómo se va a mover esa variable, es necesario la opinión de especialistas, la opinión de expertos, es decir, oye, puedes utilizar esta no, esta está bien, la robustez del coeficiente está mal, esto, etcétera, etcétera, además, ¿no? Entonces, la idea es poder tener siempre la opinión de alguien que te pueda dar la guía, ¿no? Opiniones de expertos es muy importante. Por ejemplo, algo que siempre detecto cuando veo los modelos, tú tienes que tener esa firma cuando veas un modelo macro, un modelo, cualquier modelo, no necesariamente macro, pero decir, ok, aquí está el problema, ¿no? Tú ves el modelo, ves los resultados, todo y dices, ah, no, espera, aquí está el problema. Entonces tú con esa manera, tú ya tienes la forma de cómo poder mejorar el modelo. Esa intuición propia de experiencia, de decir cómo tendría que ser una proyección, ¿ok? Entonces, los pronósticos a corto plazo, ya chicos, son una extensión del análisis de condiciones iniciales. O sea, basado en los pronósticos inmediatos es como los modelos de corto plazo lanzan. Por lo tanto, se alimentan, como dice, alimentaremos, ¿no?, el modelo estructural con los pronósticos a corto plazo para generar las famosas proyecciones a mediano plazo y largo plazo. O sea, en función de cómo se mueve el inmediato, cómo se mueve el corto, yo hago la famosa extensión en mi modelo grande, mi modelo estructural fuerte, robusto, el modelo de largo plazo.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de los pronósticos a corto plazo durante el proceso? Para algo tiene que servirnos esto, porque si bien es cierto hay shocks, pero para algo tiene que servir, ¿no? Entonces dice, el pronóstico a corto plazo de estos modelos abarca siempre poder determinar 3 trimestres siguientes. Más, ya no. 2 o 3 trimestres siguientes son los mejores, ¿ok? Eso está pensado como una alternativa al pronóstico de referencia, que se conoce, es decir, al pronóstico de especialistas, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a mover? Ah, ya esta puede bajar, esta puede subir. Entonces, son como un benchmark de modelos que nosotros podemos tener adicionalmente. O sea, siempre los modelos de corto plazo van a ser una guía de cómo, un punto de referencia para decir cómo se movería la variable. Se utiliza para los famosos también pronósticos inmediatos. O sea, no necesariamente los modelos de corto plazo te van a dar esos 2-3 trimestres, ¿no? También te va a ayudar a definir si el siguiente trimestre se comportó de esta manera, entonces mi modelo de pronóstico inmediato tendría que cerrar algo así, ¿me entienden? O en promedio. Ambas se alimentan. Siempre tienen que estar relacionados todos los modelos. ¿Cuáles las etapas del análisis econométrico? Y esto es muy importante que todo econometrista, macro, micro, lo que sea, pero aquella persona que está haciendo investigación tiene que tener en cuenta. Primero, la teoría económica e intuición económica. En función a la teoría económica, yo planteo el modelo econométrico. El modelo econométrico se basa en los datos. Es por eso que yo planteo el modelo y digo, ok, según el modelo econométrico planteo los datos, ¿no? Los datos regresan, como ustedes ven, regresan a poder decir si en función de los datos y el modelamiento econométrico parte la estimación del modelo. El modelo siempre se va a alimentar de los datos. Entonces, esta estimación que está acorde al modelo econométrico tiene que ser evaluada, basada, en este caso diagnosticada, para decir si es que son adecuados los resultados o no. Una vez que pasa la evaluación del modelo, viene lo que se conoce como la interpretación, es decir, lo que estoy estimando es correcto, está mal, está acorde a la realidad. En función de ver si es adecuado o no, podemos tener dos respuestas. Si no es, regreso a la estimación del modelo econométrico, vuelvo a los datos y hago la estimación y vuelvo. Si mi modelo vuelve a darme negativo, regreso nuevamente a la estimación. Puede ser un problema de datos, puede ser un problema de no segregación de las mismas estimaciones y demás. Si mi modelo pasa el supuesto y es adecuado, como dice ahí, sí, uso el modelo, por ejemplo, para elaborar pronósticos. Una vez que mi modelo está acorde y dice, ok, este modelo sí me sirve, ayuda a poder predecir el comportamiento a corto plazo. Esa es como la secuencia o las etapas del análisis econométrico. ¿Ya, chicos? ¿Qué es modelar? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Modelar, chicos, es intentar aproximar el proceso de generación de datos. Es decir, por ejemplo, ahí está. Los agentes trabajan, compran, venden, generan datos, ¿no? Generan variables, son cuestiones de decisión, ¿no? Estos agentes al trabajar, comprar, bla, 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 en función generan datos que son observados, ¿no? Y que la teoría, en función del modelamiento empírico, nos ayuda a generar lo que se llama por proceso generador de datos en función del modelamiento. Eso es lo que se conoce como el Y igual F de X, ¿no? La famosa teoría. Lo que observo es lo que predigo. Bueno, chicos, econometría de serie de tiempo en 2 minutos. Más rápido que llevárselos un primer ciclo de serie de tiempo 1. Econometría de serie de tiempo. A ver, primero, la teoría estándar, ¿qué te dice? Es válida para los datos estacionarios, ¿ok? La teoría estándar, siempre dato para datos estacionarios. Es decir, las variables tienen que ser integradas de orden 0, orden 0, ¿no? ¿Qué decir orden 0? Una media constante, varianza muestral que converge a un valor de sigma cuadrado. Muchas variables son no estacionarias, es decir, tienen un proceso integrador de orden 1, ¿ok? Sin media y varianza no acotada, la memoria es permanente, por lo tanto, en los datos. Exige esta utilización de las variables que son no estacionarias, las técnicas especiales, porque de lo contrario nos arriesgamos a tener una regresión espuria. Ejemplos: poner a prueba el orden de la integración de las series en el modelo. Usar una especificación correcta para el modelo. Primero, la pregunta es, muchos de ustedes seguro a ustedes se han hecho, ¿hago mi bar en primeras diferencias? ¿Hago un BIC o hago un bar? ¿No? Es una pregunta bastante común si quieres utilizar modelo de serie de tiempo o estás haciendo una tesis. Por ejemplo, ahí vemos que el índice de precios de la República Checa está subiendo. Ahora, si vemos la tasa de crecimiento parece variar de periodo a periodo, parece.
Entonces, yo diría, las series no estacionarias siguen una tendencia estocástica. Son series no estacionarias con una tendencia estocástica, diría yo. Vamos por el lado de la inflación. La inflación ahí, el diferencial de los precios de República Checa no tiene un movimiento visible, estacionario. Entonces, ahí yo voy corroborando que existen algunos tipos de variables que tienen una tendencia estocástica y algunos que tienen comportamiento de tendencia no determinística. La no estacionariedad. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da porque existen tendencias. Las tendencias pueden ser estocásticas o determinísticas. Las tendencias estocásticas o determinísticas pueden ser por cambio regular o persistencia de la variable. O también pueden existir los famosos quiebres estructurales. ¿Qué son los quiebres estructurales? Son cambios repentinos imprevistos que se dan a través del tiempo. Ejemplos, ¿por qué se dan esto? Cambios en el régimen normativo, es decir, si paso de una constitución a otra constitución. Si paso de un IGB a otro IGB, ¿no? Si paso no sé, de una crisis a no crisis, ¿no? O sea, el COVID, no sé, vacuna a no vacuna. Eso es importantísimo. Avances o saltos tecnológicos. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Cambios legislativos, lo que les hablaba de la normativa fuerte, ¿no? Cambios en las normas sociales también son importantes. Estos son los famosos quiebres estructurales que también repercuten en la no estacionariedad de la serie. Para detectar la no estacionariedad, pruebas para tendencias estocásticas. Bueno, hay un montón, chicos, ya creo que muchos debemos saber, ¿no? El ejemplo de un proceso no estacionario, ya sabemos que es una caminata aleatoria. Y sub t es igual a y sub t menos 1, el proceso tiene memoria permanente. La caminata aleatoria con tendencia a un nivel, ¿no? Cuando yo tengo un factor recurrente que es el factor mod 1, en este caso para el valor de tendencia de la variable. La idea de hacer estas pruebas nos sirven para determinar si la variable tiene un proceso o qué tipo de caminata aleatoria podría seguir, ¿no? En función de la reformulación de la variable, es decir, con la primera diferencia, yo puedo definir si la serie es estacionaria o la serie es no estacionaria, bajo el supuesto de que el valor del parámetro es igual a 0 para este condicionamiento, para algunas pruebas. Otras pruebas utilizan, en este caso, un valor del parámetro, en este caso, diferente de 0 para la hipótesis alternativa. Pero las pruebas más comunes que tienen este tipo de hipótesis, ¿no? Son la del Dickey-Fuller, el Dickey-Fuller aumentado, el Philip Perron, Elio Rothenberg y demás. Son las pruebas que normalmente siempre se utilizan. Algunas son más potentes que otras y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos ya a escoger los datos en este caso. También el algoritmo de Enders, existe el famoso FLC, es más, utilizan hasta Kalman para eso es una cosa de locos, ¿no? La no estacionariedad y cointegración. Bueno, si dos o más variables, ya sabemos, y y x son no estacionarias, por ejemplo, ambas son correlacionadas de orden 1, ¿ok? Eso ya lo tenemos en la lógica. Entonces, si yo tengo un factor y sub t que está condicionado a un delta de xt, que es estacionaria con un orden de integración en 0, entonces y x están cointegrados, ¿ok? Podríamos formular nosotros un modelo de corrección de Rhodes basándonos en el proceso de cointegración de las variables, pero esto exige más conocimiento sobre cointegración. No es necesario solamente decir que las variables están cointegradas de orden 0 y 1 para definir si al final están cointegradas y de esta manera tomar en consideración el modelo B, ¿ok? Pero esto obviamente excede el alcance de este curso taller, ¿no? Que estamos viendo. Si y y x son no estacionarias, pero no están cointegradas, ya también se puede dar. Nos arriesgamos a construir un modelo espurio. Ojo, si seguimos utilizando las variables no estacionarias. Hay que tener mucho ojo cuando definimos cointegración. ¿Cómo lidiar con los datos cuando están cointegrados de orden 1? ¿Cómo lidio con esto, con las series temporales? Bueno, cuando las series temporales son no estacionarias, crean oportunidades, la cointegración, el modelo de corrección de errores y demás. Los riesgos en los cuales caemos son modelos espurios. Para poder entender los modelos espurios debemos saber un poquito más de ellos, ¿no? Lastimosamente este taller es tan corto que no podemos definir todos. Entonces, necesitamos la estacionariedad de las variables para aplicar nosotros la teoría econométrica estándar que conocemos, las pruebas de hipótesis y demás, que ya seguro en un curso ustedes lo pueden haber visto, ¿no? La salida que nos da esto es diferenciar las series para eliminar tendencias y obtener datos estacionarios. Esta es la salida más fácil, ¿no? Eso es lo que todos nos dicen. Diferencia la serie, de esa manera eliminas tendencias y obtienes datos que te puedas trabajar, ¿no? Pero, ojo, muchas variables que son cointegradas de orden 1 pueden diferenciarse a cointegradas de orden 0. Es decir,
Los costos de esto que sucede son que se puede perder información importante a largo plazo, ¿ya? Y las ventajas que se evitan los resultados espurios y no es necesario saber mucho para saber en este caso por ahora sobre cointegración, para definir lo que hemos estado hablando, ¿no? Es muy sencillo de entender cuando las cointegradas de orden 1 o orden 0, ¿no? Un modelamiento VAR. Diferenciar variables no estacionarias para tener variables estacionarias. La meta es tener un modelo capaz de producir el pronóstico a corto plazo, vamos a poner para la inflación, ¿ya? La inflación y algunas otras variables pueden estar desarrollándose juntas, siempre. Entonces aquí vienen los famosos vectores autorregresivos que muchos utilizan, incluyendo. Utilizamos el ejemplo VAR para el IPC de algunos países, ¿no? El modelamiento VAR nos ayuda mucho para poder obtener relaciones dinámicas entre variables que no necesariamente están correlacionadas. Pero digamos que Y sub t es un vector de n variables estacionarias en el momento t. Esa es la única ventaja, que tienes que ver las variables estacionarias en un valor redondo en p para regresarlo en función de sus rezagos, ¿no? Es un sistema de ecuaciones donde todas son endógenas, todas se mueven las variables entre sí. Entonces, usar criterios de información para definir el rezago de orden P en un VAR es imprescindible, ¿ok? Porque de esa manera nos permite a nosotros obtener la mejor información, captar la mejor información de nuestro sistema de ecuación. Para esto nos ayudan los criterios de Akaike, los criterios de Hannan-Keen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos criterios de información siempre prefieren la adecuación de un modelo, pero sancionan los coeficientes estimados adicionales. Ojo, entonces, para poder prevenir esta sanción a los coeficientes, se estima el modelo o una extensión que se conoce como el modelamiento VAR-X. ¿Cómo es el VAR-X? El VAR-X es un proceso en el cual yo tengo una forma reducida del VAR, donde incluyo algunas variables que son exógenas, completamente exógenas, que no dependen del sistema de ecuaciones y es de la forma reducida, y de esta manera este valor X, nuestro valor, nuestra matriz de variables exógenas, va a entrar en un VAR tipo de forma simultánea con rezagos, ¿no? Y no entra en el modelo para X simultáneo con rezagos porque ya está fuera y es endógena. Entonces, un ejemplo de esto que nosotros hemos visto es el de República Checa, ¿no? Aquí hay una estimación bien pequeña de cómo se realiza este cálculo. Cuando yo hago una estimación de VAR y elijo los lag intervalos de 1 a 4, ¿ya? Puedo definir que vamos a agregar algunos alimentos mundiales, inflación del precio del petróleo, para algunas variables simultáneas, y vamos a verificar si las variables exógenas son significativas o no. Si, por ejemplo, yo tengo que el precio del petróleo es significativo en diferencias en las ecuaciones, entonces la inflación se mantiene en el proceso del VAR X como variable exógena, ¿ok? Y si yo pudiera colocar también el precio de los alimentos, vemos que no es significativo y puede excluirse. Esa es la forma de poder entender el modelo de VAR X, ¿no? ¿Cómo cuantifico los escenarios? Bueno, es bien sencillo también. En la parte de objetos de Livius tengo una que se conoce como los escenarios. Escenario 1, ¿qué sucedería, no? Si en la pestaña Override voy a ingresar el precio del petróleo y el precio de los alimentos, ¿no? Excluyo algunas variables, ¿no? El precio de los alimentos, el precio del petróleo, para poder ver cómo ingresan o salen. Creo nuevas variables y defino las variables en pronósticos en tiempo t, excluyendo los valores de pronóstico para el siguiente periodo, si es que yo quiero saber. Primer método de pronóstico. Por ejemplo, el primer método de pronóstico que se utilizaba era el de bolas de cristal. No uso de bolas de cristal, víscera de oveja, borra de café, sacrificio de gallos, arañas, viento, no lo sé. Otras técnicas que le permitan ver el futuro quizás, o bien opte por el segundo método de pronóstico. Segundo método de pronóstico, una vez que dejaste fuera el pronóstico de la bola del cristal, ¿no? Estimar un modelo econométrico. Ya dijiste, no, la luna no me funciona, entonces estimo mi modelo econométrico utilizando datos. Usa el modelo y la información disponible para pronosticar resultados futuros utilizando una serie de variables. Existe la probabilidad de fracasar en el proceso iterativo del modelamiento macro, ¿no? En el cual los resultados pasados no necesariamente son garantía del desempeño futuro, ¿ok? Entonces, no hay que estar completamente de acuerdo con que el modelo se va a comportar de una forma, puede comportarse de otra, ¿ok? Pronóstico VAR para varios periodos. Bueno, el pronóstico VAR se puede utilizar con el modelamiento PROC, en este caso, para resolver el modelo por varios escenarios. Acá, por ejemplo, yo hago una secuencia de datos de un proceso de VAR X.
Utilizo la parte de escenarios y genero qué es lo que sucedería si es que la variable se mueve de alguna otra manera. Utilizando el solve como alternativa, ¿no? El modelo siempre me va a predecir si la inflación que se modera a lo largo de los 3 trimestres, del segundo al cuarto, puede ser la línea roja, como vemos, es el pronóstico condicionado o pronóstico externo de variables externas, y la línea verde es el pronóstico incondicional de las variables externas cuando están predichas por el var X, ¿ok? Entonces tengo dos valores que son importantes tenerlos siempre en los escenarios. Bueno, chicos, hasta acá es modelos de corto plazo. El modelamiento de largo plazo. Ahora, preparémonos, chicos, ahora para estos modelitos que son tan interesantes. Bueno, las famosas tendencias y brechas. Es decir, una tendencia se conoce como el equilibrio potencial de la variable, la cual es captada por las variaciones de largo plazo y los eventos de baja frecuencia. Porque no tengo variables que se muevan en alta frecuencia, tengo variables que se mueven a baja frecuencia, porque son largos periodos, ¿no? Entonces, esto se atribuye a cambios estructurales o factores como la productividad, etcétera, etcétera. Eso ya sabemos, siempre cuando me digan que el potencial se está moviendo, puede ser por un tema de productividad, puede ser un tema de cambio estructural fuerte o normativa, que se pueda dar en este caso. Actualmente hemos tenido una desaceleración del producto potencial que ya viene de muchos años atrás, ¿no? Entonces, esto está fuera del alcance de la política monetaria. Por eso que es necesario basarnos en la política fiscal. Entonces, la política fiscal siempre tiene avance estructural mucho más fuerte a largo plazo que la política monetaria. La brecha producto. Bueno, la brecha producto, ciclo, desviación, como quieran llamarle, es la dinámica del ciclo económico. Generalmente entre 8 y 32 trimestres es lo que se saca, ¿no? Es la desviación porcentual con respecto a la tendencia. Lo que nosotros hemos visto dentro del alcance de la política monetaria es lo que vemos, ¿ya? Entonces, tanto las tendencias como las brechas son variables no observables, que están dentro de la descomposición de una variable que observo, pero que se pueden identificar bajo diferentes técnicas, ¿ok? Entonces, aquí es un ejemplo de cómo tenemos las variables, ¿no? Tengo el GDP, el 100 por un lado, ¿no? 100 por log, ¿no? De la variable en niveles. Tengo el GDP, la brecha producto en porcentaje con respecto al PIB real, ¿no? Y tengo por el otro lado también otra variable del 100 por el log, y también tengo en este caso su brecha producto, ¿no? O sea, su ciclo, ¿no? Cómo se estaría moviendo. Entonces nosotros vemos que siempre hay un factor recurrente en esta variable, como observar ahí, tasa de interés real, y por el otro lado tenemos GDP. Bueno, chicos, en función de esto tengo las famosas técnicas que me ayudan a determinar los modelos de largo plazo. Los filtros son herramientas para extraer componentes cíclicos y de tendencia. Los filtros univariados, ¿no? Los filtros univariados son lo que se conoce como los promedios ponderados de observaciones pasadas, que son fáciles de usar, rápidos de hacer. El riesgo de utilizar Hodrick Prescott, Baxter y King, no sé, Cristiano Fitzgerald, bla, 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 filtro de Kalman univariado, etcétera, etcétera, es que caes en un problema fuerte, que se conoce como el sesgo de último punto, ¿no? El error final del modelo, el error final del tiempo y demás. Porque, ¿qué significa esto? Que el último dato, ya que tienes de tu filtro, no va a ser exacto. Puede ser que tengas una brecha producto positiva, pero en verdad era negativa, ¿no? Entonces, ese es el problema de los filtros que son univariados. Entonces, otra cosa que también es perjudicial es que emplean información limitada en este caso. O sea, solamente se agrega la información de una variable y fin, ¿no? O sea, es información de una variable no significa que sea la correcta. Para esto salen los famosos filtros multivariados, que son más robustos porque se emplea un modelo estructural, un modelo grande, un modelo fuerte. Entonces, aquí vienen los famosos filtros de Kalman. Y el filtro de Kalman, que a diferencia del filtro de Kalman univariado, se incorporan ecuaciones adicionales, tipo se puede incorporar la demanda agregada, la curva de Occam, se puede agregar una curva de Phillips, ¿no? Y una de las cosas que también se puede utilizar actualmente es el filtro semiestructural trivariado que utilizamos en el Ministerio de Economía, que yo lo creé en el año 2019, para poder sacar las tendencias de largo plazo. Esperemos que este año pueda publicar de una vez esto, porque he venido trabajando y es muy genial este tipo de metodología. Me demoré como 7 meses en hacerlo, muy bueno. Lo bueno de este filtro es que detecta comportamientos de largo plazo en función de las crisis que se puedan saber. O sea, corrige crisis, corrige tendencias, corrige brechas, y de esta manera es mucho más certero que los modelos de filtro de Kalman y los modelos que nosotros hemos visto anteriormente como filtros univariados, ¿no? Entonces,
Es mucho mejor, a mí me sirve bastante y ojo, lo utilizo siempre como referencia para otros tipos de modelamientos. ¿Ya, chicos? Bueno, hablemos de los filtros univariados, ¿no? Primero hay que sentarnos en la base, ¿no? Emplean únicamente la información de series cronológicas filtradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un promedio móvil, una tendencia lineal, un filtro de Hoderick-Prescott, un filtro de paso banda con Baxter-King sesgado, perdón. ¿Cómo funciona el filtro Hoderick-Prescott? Es bien sencillo, es una descomposición de la minimización de la variable con respecto a su tendencia, ¿no? A cuadrática, define un valor de lambda que lo multiplica por la frecuencia elevada al cuadrado y de esa manera obtiene los datos trimestrales o lineales o una función sin filtración. El valor de control es el valor de lambda. Cuando es 1600 significa que son valores trimestrales. Cuando es una tendencia lineal significa que el lambda tiende al infinito. Y cuando no hay filtración, el lambda siempre es igual a cero. Es un control, ¿no? Por ejemplo, ahí está, tenemos una composición por Hoderick-Prescott. Vemos que la variable se mueve y si vamos observando el valor de lambda va cambiando, ¿no? En función a cómo va la tendencia. Cuando vemos que la tendencia del lambda es mucho más grande o tiende al infinito, se va haciendo más lineal. A medida que el lambda va haciéndose más chiquito, significa que va perdiendo tendencia, va perdiendo el valor del ciclo, ya no lo va detectando con tanta particularidad. Entonces, acá es algo muy genial, miren, si ustedes chequean, el valor final de la muestra es delicadísimo, ¿eh? Miren ustedes, el cero es como si yo fuera mi brecha producto. Aquí yo estoy considerando una brecha producto para el lado verde positiva y para el lado rojo negativa. Entonces mi decisión de política económica tiene que estar basada en el último dato de frecuencia, no como en el dato histórico. Entonces es muy delicado tú considerar un filtro que tenga problemas de último dato de muestra, ¿ok? ¿Ya? Eso solamente es con cambio de lambda. Imagínense lo tan sensible que es este valor del modelo. Para poder tratar de mejorar el filtro que utilizamos, sale el filtro de paso banda. El filtro de paso banda o el filtro de Baxter y King extrae los componentes cíclicos del factor de Hoderick-Prescott, ¿no? Y analiza la periodicidad solicitada correspondiente a las frecuencias de ambas variables, ¿no? Agarra los dos componentes y dice, ok, estos se pueden mover independientemente dependiendo de su propia periodicidad. Se considera siempre de 6 a 32 trimestres pertinentes en el caso de fluctuaciones del ciclo económico, y en relación con el filtro de Hoderick-Prescott, elimina el ruido de alta frecuencia. Eso es lo bueno del filtro paso banda, que ese ruido que tiene el Hoderick-Prescott te lo vuela el filtro paso banda. El Cristiano Filgera sostiene que el filtro de paso banda es superior y más eficaz que el filtro de Hoderick-Prescott. Por eso de que nosotros utilizamos como uno de los benchmarks para el modelamiento de la brecha producto y de potencial, el filtro paso banda. Ahí ven la diferencia de ambos filtros. El filtro Hoderick-Prescott es mucho más ruidoso, ¿ya? Y más delicado de estimar que el filtro paso banda. Ejemplos, vemos ahí el último dato de brecha producto. Hoderick-Prescott me dice que yo estoy en una brecha producto positiva y paso banda me dice que estoy en una brecha producto negativa. Las decisiones políticas son importantes en tiempo T más 1, por lo tanto no puedo basarme en un filtro que tiene problemas de último dato, ¿no? Tiene todo el sentido lógico posible. Filtros multivariados. Bueno, acá existe el famoso filtro de Kalman, ¿ya? Cuando yo incluyo algunas variables más. Esto funciona como un modelo elaborado en formato de estado de espacio, como habíamos visto tipo en los modelos de factores dinámicos, donde voy a incorporar algunas ecuaciones adicionales que en función de la intuición económica permitan la robustez de este modelo y la mejor estimación de los coeficientes. El estimador que me ayuda a mí a determinar qué mejor modelo es la media cuadrática lineal óptima, en el caso de la distribución gaussiana de las ecuaciones de estado. Este modelo también proporciona estimaciones de la media y varianza de todas las variables de estado y por lo tanto es muy importante definir que el modelo es una estructura de parámetros y de ecuaciones. La calibración, aquí viene lo importante. Para los modelos de largo plazo, seguro ustedes habrán escuchado calibrar. ¿Tengo que calibrar? No tengo que calibrar. Esto es muy importante, chicos, porque en función de la calibración del modelo de largo plazo es como yo puedo definir las decisiones de política. La calibración parte del parámetro y de la desviación de estándar de los choques. Modelos de estado de espacio. Bueno, ecuaciones de medición. Observación, tengo una señal. Voy a decir, ok, yo observo una variable y digo, ok, es una relación entre variables observables y variables de estado, ¿no? Incluidas las no observables. Ejemplo, brecha producto y PBI real. Ambas están relacionadas, están juntas, pero yo observo la PBI real y no observo la brecha producto.
Ecuaciones de transición, estado. ¿Cómo se mueve la dinámica de las variables de estado? Es decir, variables que no observo. ¿Cuáles eran? Brecha de producto inflación y por el lado del desempleo. ¿Me entienden? Entonces, esa es la mejor forma de poder entender los modelos de estado-espacio. La ecuación de medición, aquella que yo puedo observar y que está relacionada a la variable no observable. Y las ecuaciones de transición, aquella variable que yo no observo y cómo se mueve en función del comportamiento de la variable que yo sí observo. Entonces, un modelo de estado-espacio consta de lo siguiente. Una ecuación de medición, que es la relación entre una variable observada, en este caso, por ejemplo, el crecimiento del PIB, y las variables no observadas. Tengo los datos observados, tengo los coeficientes, tengo la variable de estado no observada, los regresores exógenos y el error de medición del modelo. Una ecuación de transición, que es la dinámica de las variables no observadas, que es un proceso al 1 por simplificación, ¿ya? Y para definir cómo se movería supuestamente la variable. Hasta ahora el modelamiento de Kalman en función de la variable de un proceso autorregresivo de orden 1 funciona muy bien, pero eso no significa que necesariamente tenga que alinearse a ese comportamiento de la variable. Podría también estar asociado a otro comportamiento distinto. Regresión lineal frente a modelo de estado-espacio. ¿Cuál es mejor? Bueno, en un análisis estándar, chicos, un modelo de regresión lineal que conocemos yo como el Y y las X, solo las betas y las C son desconocidas, ¿ya? Ojo, en estos modelos no hay variables no observadas. Es por eso que los modelos de regresión lineal siempre tienen que estar alineados a modelos de variables que yo puedo observar. En el marco de estado-espacio se estiman los parámetros que están sujetos a variables no observadas y variables observadas. Por eso que ahí viene la regresión lineal, lo que yo observo versus lo que no observo, pero que está asociado a lo que yo observo, ¿ok? Estimación del modelo estado-espacio. Bueno, es bien sencillo. Modelo en función de una máxima verosimilitud, una función especial para determinar la medida en que el modelo se ajusta a los datos. Y en función de esta, ¿cómo describe la verosimilitud del modelo? ¿Cuáles son los problemas con la verosimilitud logarítmica? Bueno, la técnica de maximizar la verosimilitud logarítmica es poderosa. Sí, es muy poderosa. Bueno, como les decía, ¿no? Aborda muchos problemas de estimación, ¿no? Asignar valores iniciales razonables a los parámetros es muy complicado, ¿no? Porque de esta manera se filtran la estimación del Kalman. Entonces, nosotros necesitamos descartar la estimación al menos de algunos parámetros y optar por la calibración. No necesariamente por eso que yo les decía de que la calibración es un punto esencial en los modelos de largo plazo, ¿no? Esto nos permite a nosotros orientar el proceso de máxima verosimilitud y decirle los datos se pueden mover parecido a esta forma, ¿no? Pueden moverse desde un punto inicial de esta manera. O corregir también algunos problemas que tengan la estimación, ¿no? Ahí podemos definir lo que creemos del comportamiento de la variable con lo que de verdad es el comportamiento de la variable, ¿no? Entonces, es de suponer que contamos con información adicional. Por ejemplo, los signos de los coeficientes o valores aproximados de los coeficientes. La intuición es muy importante en este tipo de modelamiento a largo plazo, ¿ok? Calibración frente a estimación. Cualquiera de los parámetros puede calibrarse, chicos, directamente. Las ventajas de calibrar es que se obtienen resultados coherentes en función de la información económica a priori, ¿ya?, del comportamiento de la variable. Una buena teoría frente a datos malos. Eso es lo bueno. O sea, la calibración es mucho más fuerte que la intuición porque nos permite a nosotros determinar si la teoría dice que sí, es muy fuerte el comportamiento de los datos frente a variables que yo las tengo completamente erradas, ¿no? Entonces, esto se corrige porque existen deficiencias en la estimación de los parámetros. Por eso es tan importante la calibración, ¿no? La desventaja de esto es que hay un posible deterioro de la función de verosimilitud, es decir, puede ir contra los datos. No se obtiene la función de verosimilitud logarítmica máxima, ¿ok? Es decir, puede ser plana, puede ser con cerrillos, no se obtiene la que yo de verdaderamente quiero, ¿no? Es uno de los problemas. ¿Ya, chicos? La calibración de la filtración multivariada, filtro de Kalman versus la HP. Bueno, los filtros de HP solo se emplean datos observables del PBI, eso sí, literal. El filtro de Kalman multivariado son datos observados en función del PBI y la inflación observada junto a una curva de Phillips en particular. Esas son condiciones monetarias reales, o tasa de interés real, o tipo de cambio real en este caso. Ahora, los componentes no observables en función se denotan un modelo estructural básico de esta manera. Tengo un producto, brecha tendencia, intentemos estimar el parámetro de persistencia de la brecha del producto y la desviación de la tendencia del producto. Fijamos dos varianzas, 0.6 y 0.3. La intuición económica que me dice que la volatilidad de la tendencia del producto es aproximadamente 2 veces menor que la de la brecha producto. ¿Ok?
Esa es la intuición que me dice. Entonces, cuando yo estimo mi modelo, la brecha producto siempre se dispara. Entonces, si nosotros vemos, el C1 siempre es mayor que 1, se dispara, ¿no? Es menor que 1. Entonces, la tasa de producto potencial es solo de 3,4%. Es decir, nuestro modelo necesita calibración de varianza, ¿ok? Ahí empieza la famosa calibración. Cuando yo tengo una estructura económica independiente, la brecha producto y la varianza es persistente, identificamos que el método que nosotros tenemos que utilizar es distinto al que estamos habituados. Y por eso se utiliza la famosa corrección de varianza. Por ejemplo, acá yo tengo una función cuando tengo solamente dos calibraciones. Cuando tengo 0.6, 0.3 y luego voy haciendo la calibración del modelo. Cuando yo hago la calibración, al ajuste de varianzas, elimino los factores mute y eta t de las ecuaciones de mi modelo inicial que tenía aquí. Mi modelo tal cual que tengo de esta manera, ya, mi modelo estructural básico. De esta manera lo que hago es ajustar las varianzas para que éstas puedan estar más alineadas al comportamiento verdadero de la variable que tiene baja frecuencia, ¿ok? Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, la varianza va cambiando. Miren, el log del LGP, el L, en este caso, es de esta manera, la varianza está completamente horrible. Vemos allí, se va ajustando, y vemos los resultados del test, va también resultando mucho mejor, ¿no? Y así, nosotros cuando tengamos ese tipo de modelamiento, podemos añadir en este caso la curva de Phillips. ¿Por qué la curva de Phillips? Porque esta nos permite tener una fuente adicional de información sobre la brecha producto sujeta a un valor de medición. Entonces, eso es en función de la variable. La calibración, pues, bueno, chicos, del modelo es independientemente a cada uno de los valores que la teoría económica me puede decir o que investigaciones pasadas puedo corroborar. Van viendo que se va ajustando la calibración, al final empecé con 0,603, al final era 1,0603, ¿no? Eso es lo bueno de la calibración. El ajuste de la varianza, estoy avanzando un poco rápido, se me acaba la hora, determina la proporción de la varianza de la inflación atribuida a los shocks de oferta, ¿no? Se restringe el lambda si la inflación observada es independiente totalmente de la curva de Phillips por la función de la expectativa de inflación y la brecha producto. Y bueno, la brecha del producto se vuelve demasiado volátil, pero no toda la volatilidad de la inflación a corto plazo puede vincularse directamente a la brecha. Estamos asociando, omitiendo en este caso, los shocks de oferta. Ahí vemos la recalibración de dónde empezamos y dónde terminamos. Nosotros ahí forzamos la brecha producto y las expectativas de inflación para explicar todas las variaciones de la varianza con respecto a la inflación. Sugerencias para la calibración, aquellos de ustedes que quieran calibrar y estén como locos. Bueno, cuanto mayor sea la volatilidad de la inflación, mayor debería ser siempre el valor de sigma. Cuanto mayor sea la volatilidad de una variable, mayor debe ser el valor de la varianza. Ojo. Pero si es demasiado alta, toda la información que ofrece la variable termina siempre en su varianza en forma de shocks idiosincráticos. Tú le pones el shock. Y la inflación no tiene un impacto alguno sobre las variables del estado, ¿ok? Cuando se emplea la inflación básica, el valor del sigma debe ser menor cuando se emplea la inflación general. Eso ya lo sabemos, ¿no? Una cosa es la inflación core y otra cosa es la inflación tal cual proveniente del IPC. En resumen, para poder identificar la brecha del producto, la varianza de los shocks de oferta debe ser suficientemente alta para captar el ruido de la inflación, pero también suficientemente baja para permitir que la inflación siga su línea, su tendencia de curso. Modelamiento macroeconómico completo. Bueno, es un modelamiento grande, ¿no? ¿Qué hago? La idea es el modelado puede emplearse como la estructura económica subyacente para estimar el conjunto total de tendencias, brechas y shocks estructurales. Ese es un modelo grande ya. Modelo de tendencias, de brechas y de shocks. El modelo completo incluye todas las relaciones, incluidas expectativas congruentes al modelo. El modelo va a tener variables observadas de medición en niveles interno y externo, PBI, IPC, tasa de interés, tipo de cambio, etcétera. Tantas variables en niveles como tendencias independientes del modelo. Ahí, por ejemplo, son un montón de variables que puedo tener, ¿ya? Y que puedo tener más. Variables, en este caso, tipo de tendencia, variables observadas con la medición de la tasa de crecimiento y otras variables de medición. Algunas reglas básicas para jugar con las varianzas. Bueno, la calibración depende de las varianzas de las desviaciones estándar, cómo van a afectar. Existen las propiedades estocásticas del modelo, la interpretación histórica del modelo, cómo se está comportando en la historia la variable, y deben verificarse cuidadosamente siempre la interpretación histórica, simulaciones, utilizando el modelo de periodo del mes. Descomposiciones de la varianza, del error de pronóstico, bla, bla, bla. Entonces, todo eso es un paquete de cosas que se utilizan, ¿no? Las varianzas de las variables siempre están alineadas al comportamiento del valor absoluto, del valor relativo de las varianzas de la variable. Aquí hay un comportamiento más o menos de lo que yo pongo. Empiezo con una, le pongo el shock a todos independientemente,
y luego vemos los resultados. Si me doy cuenta ahí, la carita está triste porque dice que las tasas de interés real tendenciales son demasiado volátiles. Si se dan cuenta, la línea rojita son lo que yo saco y la línea negrita es lo que debería ser. Entonces veo que son demasiado volátiles y esto es porque yo inicio con una filtración completa en unidad y esto yo lo tengo que calibrar, ¿ok? Aquí empiezo con las varianzas de la tendencia de las tasas. Mire, le cambio el 0,3 acá, 0,3, 0,3, ¿no? Estoy cambiando, ajustando varianzas. Cuando hago eso, miren lo que sucede. Ya se va ajustando en tendencia. Entonces, de esa manera ya voy ajustando los resultados, ya voy teniendo carita feliz. Pero, ojo, no se parece mucho a las tendencias particulares de las variables. Por eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Luego, ajusto la varianza de la tendencia del tipo de cambio, ¿no? Esa es una solución rápida. Cuando yo tengo variables, en este caso de inflación, ajusto la varianza del tipo de cambio para tener una solución rápida. Y de esta manera, miren, si yo veo, mejor aún, pero hay un margen para calibrar. Ahora, pues, está en línea la tendencia, pero aún hay formas para poder calibrar. Para cerrar, bueno, la estimación, como le dije, es muy compleja. Enseñanzas del taller. Bueno, el filtro de Kalman es un método de filtración de datos multivariados. Se permite que falten datos y variables. Las variables no observadas se pueden identificar y es necesario tener conocimiento de la economía y intuición económica para llegar a resultados intuitivamente correctos. La filtración de Kalman no es cosa de apretar un botón, simple. No se confíen en que hacer un modelo es sencillo, no es sencillo, es complicado y necesita su tiempo para tener datos buenos. Ya, documentos relevantes, acá dejo algunos, ¿no? El Cohen, el Economist, donde sale el Natural Monster, ¿no? Y el Harvey también es muy bueno. Bueno, chicos, gracias. Y bueno, esa es la presentación. Espero que les haya parecido muy interesante, ¿ya, chicos? Gracias, chévere. Creo que hay preguntas, vamos a ver, pues. Sí, a ver, vamos a ver, a revisar un poco el chat, profesor. Sí, tenemos alguna pregunta de los alumnos. Yossi Juárez pregunta, profesor, ¿qué software económetro considera usted que es el más usual para analizar modelos macro? Bueno, la utilización de un software depende de la batería y la fortaleza que tenga el software para la identificación de lo que tú quieres sacar, ¿no? Una ventaja que tiene el MATLAB, yo creo, respecto a otros, es que el MATLAB tiene muchas librerías ya estables y utilizadas há muchos años, ¿no? Y actualizadas siempre, que nos ayudan a poder estimar modelos macro, ¿no? Grandes, fuertes, ¿no? En este caso, cuando quiero estimar modelos de equilibrio general, está el DINAR, está el IRIS, ¿no? El Macroeconomic Toolbox, demás, o sea, hay un montón, ¿no? Todo software depende de su librería, ¿no? El Libius también es muy bueno porque ayuda a generar algunas cositas. El Estado también tiene algunas ventajas. El R es muy bueno porque es libre, entonces de esa manera también se agarra. Una cosa que tiene el R nada más es que siempre se actualiza y es como que está agarrado de lo que van utilizando algunas otras personas, ¿no? O sea, no todo está certificado. Entonces, es muy bueno, sí, porque te agarra muchas toolbox, es muy abierto, amplio. Pero particularmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar MATLAB, ¿no? Python también es muy bueno, tiene muy buenas librerías. Ojo, son software estadísticos. Entonces, tenemos agarraría yo el MATLAB, Python y el R. Para mí son los software esenciales. Pero si quieres hacer una cosa rápida, agarra el Libius y pum, ya tienes el resultado y luego lo haces ya bien chévere, tranquilamente, con calma en tu MATLAB o en tu R, pues, ¿no? A ver, chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, si ya no hay más preguntas. Acá hay una pregunta. Gianfranco, ¿cómo se establece la calibración? Como mencioné, la calibración se establece a partir de cómo creemos que se comporta la variable y cómo los hechos estilizados me dicen que se comporta. O sea, nuestra propia intuición, la intuición de otros economistas, investigaciones previas que hayan ya calibrado ese comportamiento de la variable, ¿no? Una variable que no haya sido calibrada y que se necesite calibrar es difícil obtener porque partes de un valor inicial que nadie conoce y que tú mismo también desconoces quizás, ¿no? Así que es bueno seguir estudios de calibraciones anteriores, porque de esa manera nos basamos para generar modelos y mejorar calibraciones previas. La calibración de Estados Unidos no es la misma de Perú, la calibración de Perú no es la misma que de una variable con respecto a la otra.
¿no? Entonces, eso es muy importante. Cada vez mejorar la calibración en función de cada tiempo. ¿Sí, chicos? Listo, creo que ya no hay más preguntas. Nos hemos pasado 7 minutos. Sorry. Sí, sí, ok. Bueno, entonces, profesor, muchísimas gracias. Agradecemos su participación el día de hoy por todo el conocimiento transmitido a través de este taller. Así que también agradecemos al público presente por habernos acompañado esta tarde. Despedimos al profesor hasta una nueva oportunidad y con nosotros será hasta un siguiente evento. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, hasta luego chicos. Espero les haya gustado. Hasta luego.